Esa es la pregunta que yo le Esa no es una pregunta fácil, Taema, pero de todas maneras, como tenemos obligaciones con quienes nos escuchan, ¿qué presume usted? ¿Hacia dónde vamos? Ok, ¿dónde estamos? Estamos en un momento de perturbación política mayor, es decir, tenemos un proceso en donde se fusiona la inseguridad jurídica con la incertidumbre para generar un proceso de parálisis y un proceso de desprotección. ¿Por qué? Porque es inhábil el gobierno, la oposición y la Constitución, y el país, el sistema, distinguidos radioescuchas, se encuentra en una situación de espasmo en donde pudiera direccionarse o dirigirse en cualquier dirección por cualquiera de los factores que afectan un sistema político como el de nosotros, que está hoy afectado por una inmensa criminalidad, que está hoy afectado por unas faltas de servicios brutales, que estoy afectado por una inasistencia por parte del Estado al problema de salud, que está afectado por numerosísimas protestas de carácter social, y aquí pudiera ocurrir cualquier proceso adireccionado como consecuencia del momento que estamos viviendo por la inhabilidad del gobierno, de la oposición y de la Constitución. Ahora bien, eso genera, distinguido radioescucha, un proceso de precarización y podríamos ir a una pauperización. ¿Cómo se evita eso? Ahí viene la tarea más delicada, más importante, que yo quiero que ustedes presten atención. Aquí tenemos un gobierno inhábil, una constitución inhábil y una oposición inhábil. Y entonces, ¿en qué estamos? Estamos en un pandemonio. Eso es lo grave, lo crítico y lo delicado de la situación política venezolana. No es para alarmarlo, señor, señora, usted, señor, que me estoy yendo en su trabajo. No es para alarmarlo. Es para que tengamos conciencia de la delicada situación en la cual estamos. Y ahí es donde nos atrevemos a dar soluciones. ¿Cuál es la solución? La solución es ir al ciudadano, es decir, a la mujer y hombre que se ocupa de lo público y de lo privado, que entiende su responsabilidad frente a la situación política que vive la República y que le tiene que exigir tanto al liderazgo que forma parte de la oposición como quienes gobiernan que se implante la decencia política en el país. Si eso no ocurre, quienes nos sentimos afectados, y esto no habla de partidos, ni habla de grupos, ni habla de colores, tenemos la obligación de exigirle a quienes están en la posición de dirigir la República que se aboquen a que ello ocurra, y de no ser así, los ciudadanos tenemos que construirnos o conformarnos como poder social, y eso es lo importante. ¿A qué se entiende? ¿A qué se conoce como poder social? ¿Qué es el poder social? Bueno, mire, el poder social es el conjunto de factores o fuerzas productivas, de la señora que hace empanadas hasta la empresa petrolera, es o son las fuerzas de consenso, es decir, la enorme masa de venezolanos que creemos en la Constitución y que la Constitución es el fundamento para que haya una república y para que haya democracia en donde el individuo esté por encima de la comunidad y del Estado. Y en tercer grado y en tercer término son los hombres y mujeres que estamos dispuestos a reclamar como fuerza de coerción a las autoridades porque no cumplan con su responsabilidad. La sumatoria de esos tres subgrupos constituye lo que se llama el poder social, y es el derecho legítimo que tiene usted, señor, que tiene usted, doctor, que tiene usted, ingeniero, que tiene usted, piloto, que tiene usted, señor, que vende raspado, que tiene usted, señora, que vende empanadas, a reclamarles a quienes son los hombres que deben gobernar el país, tanto de la oposición como del gobierno. Se llámese alcalde, llámese gobernador, llámese como sea. Sí, diputado, Sí, llámese concejal, llámese presidente de la República, como se quiera llamar. Así mismo, allí está un grupo de hombres que no están cumpliendo con su responsabilidad. A no cumplir con su responsabilidad, nosotros debemos hacerlo. Usted me decía, ok, ese es el qué, ¿y cómo es el cómo? Voy con el cómo. Muy sencillo. Eso es muy establece importante. la Constitución. ¿Y cómo? La Constitución lo establece. La Constitución dice que los ciudadanos, usted y yo, tenemos el legítimo derecho de hacer Contraloría Social, denunciar, protestar, exigir. Eso sería la Contraloría Social
el extremo izquierdo de ese gran paréntesis. Y el extremo derecho se convertiría en lo que se llama la desobediencia civil según Randle. No según Thoreau, y no según Gandhi, sino según Randle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el derecho legítimo. Está establecido en la Constitución. Está establecido en el artículo 333 y 350 de la Constitución, que nosotros debemos exigirles a quienes gobiernan, que gobiernen de acuerdo a la norma. Y eso tenemos que estar dispuestos. Quiero decirle esto a quienes me oyen y son escépticos. La democracia es huidiza, distinguidos radioescuchas. La democracia es lenta para que se instaure. Y sobre todo cuando hay procesos arbitrarios, autoritarios, como el actual en Venezuela. Entonces aquí, el destino y el desideratum de nosotros como Estado y como nación en lo inmediato tiene que ver con la responsabilidad que tengamos todos y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo social venezolano, o lo que también conocemos nosotros como tejido social en Venezuela. Ahora que usted habla del poder social y de ese cuerpo social, que en definitiva lo conformamos todos los venezolanos, quisiéramos pues saber un poco sus análisis, su reflexión sobre lo siguiente. Es lo que yo siento, pareciera que entramos como en un congelador, ¿no? Sí, claro. Yo lo oigo hablar a usted y me siento entusiasmada, pero lo que se percibe en la calle es que el venezolano, y lo indican las encuestas, además lo dijo recientemente Datanálisis y Shemen, lo único que importa es la cosa económica, más nada. ¿Y eso al venezolano lo que le interesa es conseguir su papel de baño, o que haya mantequilla en los anaqueles, eso es lo que está pidiendo, su papel de baño, que haya café, que haya el aceite. Aparte de eso, de que, bueno, aparte de que lo revelan las encuestas, mejor dicho, la gente vive en eso, pues los venezolanos viven en eso, viven en una cola esperando el pollo regulado, o buscando su mantequillita, o buscando, está pendientes de la inflación, del costo de la vida, y el resto pareciera que no importa. Entonces eso es preocupante, pareciera que giramos alrededor de conseguir, suena duro, pero así, de conseguir un rollo de papel de baño, papel toalete, o conseguir mantequilla, y lo demás el país quedó en un congelador, pues, ¿no? Pareciera que estamos actuando por inercia. Taelma, porque nos hemos venido equivocando sistemáticamente, y porque se cree que el problema de la República, distinguido radioescucha, tiene que ver con las elecciones. Pues no, definitivamente no. Esa fue la trampa que nos impusieron. Tenemos 18 elecciones en 14 años. Y todavía no nos vamos a dar cuenta. Ahora, es que el venezolano, le pregunto en sus reflexiones, doctor, disculpa, es que el venezolano no quiere pensar más allá del papel toalete, más allá de la mantequilla, más allá del aceite, o sea, no quiere pensar. Óyeme bien, porque seríamos injustos con el pueblo venezolano, que es valiente, que es bravío. Es que no pero hay puede ser que el pueblo política. venezolano se haya cansado, mira, y se haya puesto en el congelador por un tiempo, a ver qué es lo que ocurre. Mira, yo no lo creo. Yo creo que aquí hay una gran falla. No hay clase política, no hay líderes políticos, y no hay discurso político. No me digan que lo hagan, y no me digan que yo me convierta en político ni que me convierta en líder. Yo tengo una función, porque es que además me atacan y me lo dicen así. Yo tengo una función como líder académico, como líder intelectual, y como actual, y como tal actúo. Quienes dicen y quienes han pretendido dirigir la República como líderes políticos tienen que entender su rol y en consecuencia actuar en su entorno, y no lo han hecho. Aquí tuvo que haber oposición política desde el día 14, cuando 3 personas reconocieron que era necesario un reconteo de la data, que fueron un señor rector del Consejo Nacional, que fue el primero que habló. En segundo término, el señor Maduro, que dijo que se hiciera, que se contara absolutamente todo. El recuento de votos, sí. Y en tercer término, el señor Capriles. Entonces, han debido ajustarse los 3 en representación de lo que sabía el país, para que tuviéramos una respuesta adecuada de este grupo de hombres dirigentes, y no la tuvimos, y todavía no la tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante la ausencia de un liderazgo suficientemente claro y definido, el país no consigue direccionamiento, la sociedad no consigue cuál es el motivo de la vida, y la gente se va hastiando. Yo llamo a los venezolanos, porque estoy seguro de la existencia de un gen democrático en nosotros, a que recobremos la dignidad, a que trabajemos por la decencia política y se le exijamos a todos, y empecemos por nosotros exigírnoslas a nosotros mismos,
Porque aquí hay otra cosa que tiene que ser dicha. Aquí hay un problema de una enorme falta de ética política. ¿Y a qué se llama ética política? Al conjunto de normas, tabúes y regulaciones que tenemos los seres para aportarnos o para tener un acto humano suficientemente adecuado y de acuerdo a la ley. Y eso nosotros lo hemos puesto a un lado. Por eso es que vemos esos enormes cuadros de corrupción, de dolo y de cohecho. Bueno, los venezolanos tenemos que erguirnos. Los venezolanos estamos llamados en el siglo XXI, frente a la crisis de clase política, de dirigencia política y de discurso, a dar quizás una de las lecciones más importantes de la historia. Y repito, no es un problema que gira alrededor de una elección, gira alrededor de la formación suya como ciudadano, el conocimiento que tenga de la Constitución, y óigame lo que le voy a decir, señora, señor joven, del amor que tenga por Venezuela. Este es un país que tenemos que amar, este es un país que tenemos que querer, aquí hay que amar al terruño, aquí hay que sentir la historia, y hay que pensar de qué manera y en qué forma nos vamos a conducir nosotros a futuro. Pues entonces, eso es lo que está esperando la República, está esperando la sociedad y demanda la historia. Entonces, es su responsabilidad y es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Si nosotros coincidimos en que somos quienes tenemos que tomar la batuta en este momento ante la tragedia de la República, seremos capaces de hacer el cambio que la República amerita y que usted y yo anhelamos. Ahora, no nos pongamos a esperar que venga de A o de B o de C o que baje del cielo como el maná. No, insisto, la democracia es huidiza, la democracia es costosa, la democracia exige compromiso y sacrificio, y siento que eso es lo que muchos venezolanos tenemos que dar y hacer para poder saber a dónde vamos. Doctor, como siempre, cuando usted nos acompaña se quedan muchos temas pendientes, pero no quiero dejar fuera de la revista. Este es el proyecto del que hablaba al inicio, que ya no es proyecto, ya es algo concreto. Muchas gracias por las 2 ediciones que me trae, la revisaré con detenimiento. Analic, dedicado pues a, dice Simón Bolívar, Analic. Sí. Entiendo, ¿te lleva tiempo? Esa revista tiene 7 años. Sí, tiene 30 números. Usted me trajo también un par el año antepasado, muy interesante. Cuéntenle un poco a los oyentes lo que el análisis, el trabajo que se desarrolla a través de este medio de comunicación impreso, cómo entrar en comunicación con usted, aquellas personas que quieran obtener este excelente producto. Mire, mis queridos radioescuchas, todo ciudadano, toda persona tiene que estar actualizado con respecto al funcionamiento del sistema político venezolano. Y la mejor manera es tener una revista que sea hecha por personas expertas sobre la materia. La revista Simón Bolívar Analítica es una revista que tiene 6 ejes, que son gobierno, política doméstica, política electoral, política exterior, control de la economía y entorno interno militar. Recogemos todos esos datos todos los días y cada 50, 60 días... Tiene un equipo trabajando. Sí, hay un observatorio formado por un grupo de jóvenes magíster y otros licenciados que se ocupan del proceso de la recolección del dato, la identificación, la clasificación y la categorización. Después se hace un análisis heurístico, de ahí surgen los momentos políticos de tensión y llamamos a expertos para que expliquen esos momentos políticos de tensión, ya sea de política doméstica, de gobierno. Fíjate una cosa, fíjense ustedes, el próximo número se llama Postchavismo, Obrerismo y Tutelaje Militar. ¿Por qué? Porque Venezuela está viviendo un tutelaje militar en la persona del presidente Maduro. Porque aquí el centro de gravedad del gobierno es el elemento militar. Y porque eso es inconstitucional. Y eso es violatorio de la decencia política y de la dignidad de los venezolanos. Ese tema lo vamos a tocar. Una vez que hemos conseguido por la data eso que ha venido ocurriendo, entonces buscamos expertos para que den sus puntos de vista. ¿Qué queremos? Que esa revista llegue a ustedes para que ustedes la lean. Necesitamos lectores. No tienen por qué estar de acuerdo, no. Ojalá estén en desacuerdo. Pero ella les debe subir a ustedes para que se nutran y para que todos y cada uno de ustedes, en la medida en que la lean, sean lectores analíticos o lectores difusores o lectores ciudadanos que sepan qué hacer con el contenido de este trabajo extraordinario que hacemos para ustedes como cuerpo social,
de tal manera que eso les permita a ustedes hacer la interpretación más adecuada, más conveniente sobre lo que viene pasando en la ecuación política venezolana. Sí, a las personas interesadas en obtener, como le decía doctor Simón Bolívar, Analytics, ¿dónde se pueden dirigir, dónde pueden llamar, dónde comunicarse con usted? Hay una hoja... Y veo que ha crecido, ¿no? Porque antes era más delgadita, está gruesa, sí, hay mucho material que leer. Bueno, porque hay que hacer los problemas de tipo político, económico, político, militares, políticos de gobierno, políticos electorales. Aquí en Venezuela ha crecido todo, crece la inflación, crecen los precios, crecen los problemas. Lo que no crece es la armonía social que tanto requerimos. Entonces por eso los libros se hacen gruesos. No porque queramos hacerlos gruesos, distinguidos radioescuchas, no, para nada. Sino que hay demasiados problemas y tratamos que cada uno de ustedes, cuando recibe esa revista, pueda tener una idea suficientemente clara de distintas visiones, para que eso le permita a ustedes ser cada vez mejores ciudadanos. Un correo, un Twitter... hay una hoja web que teléfono. Se llama Centro de Estudios Política Proyectiva CEPRO, CEPPRO, repito, www.ceppro.org. Hay 2 teléfonos para que ustedes consigan la información que requieran si fuera que no la consiguen en esa hoja web. Es muy simple. Llamen a Caracas, que es 212-576-2102 y 576-2720. Hemos hecho un trabajo en Aragua muy hermoso. Hoy en Maracay, estuvo todo el día aquí en Aragua, sí. Hemos sido recibidos por un grupo de ciudadanos maravillosos en Maracay, en número de 50. Ellos están dispuestos, prestos y listos para hacer un proceso de promoción en cada uno de los distritos del estado de Aragua, y eso nos parece que va a ser muy hermoso y va a permitir que ustedes tengan esa información de manera cercana, de manera contigua, y esperemos que sea ¿Tiene útil. alguna dirección en Twitter? Sí, cómo no. Eso es importante. Como seguramente ustedes van a tuitear, pueden conseguirse un título que se llama J mayúscula, M mayúscula, Machillanda, P mayúscula, ese es mi Twitter, ahí pueden conseguirlo. Bien. Y pueden conseguirlo también en un correo que se llama catedrasimonbolivar@gmail.com. No, y si ustedes ponen José Machillanda, ahí va a aparecer José Machillanda, y entonces van a tener ustedes cualquier información para que puedan ir a la hoja web mía o vayan a la hoja de CEPRO. Bien. Y puedan obtener toda la información que requiera en ánimo a que ustedes tengan esos documentos que les van a ser útiles. Profesor, muchísimas gracias, mucho Gracias éxito. a ti, Caelma, Gracias por regalarnos este rato. Sabemos que usted es una persona con el tiempo ajustado. Así es. El coronel, docente universitario, el doctor José Machillanda con nosotros, con todos ustedes, y vamos a la publicidad y a la vuelta si revisamos el Twitter y vamos con nuestra próxima entrevista de hoy. Vamos con